Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. En Ucrania casi todo sigue pasando por Zaporilla. El New York Times publica que una misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica visitará la semana que viene la central nuclear controlada por los soldados rusos y donde la tensión sigue aumentando. De hecho, la empresa ucraniana que gestiona la planta y las tropas rusas se acusan mutuamente de nuevos ataques. Sohaib Nadi. El organismo especializado de Naciones Unidas ha reunido a un grupo de 14 expertos para visitar la planta nuclear situada al sureste de Ucrania, zona controlada por Rusia y que preocupa por el riesgo de catástrofe nuclear que representa desde hace unas semanas por los bombardeos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había pedido que se desmilitarizara la zona y confiaba en que Rusia permitiera a un grupo de expertos supervisar ese territorio. Según el documento al que ha tenido acceso el New York Times, Rusia ha dado el visto bueno a esos expertos, todos ellos de países que el gobierno de Moscú considera, a su juicio, no sesgados. No hay, por tanto, expertos ni británicos ni de Estados Unidos, se entiende por su alianza con Kiev en el conflicto. No se sabe cuándo será esa visita, pero las fuentes que cita el medio estadounidenses señalan que será inminente. Precisamente este domingo Alemania ha prometido más ayuda militar a Ucrania. La ministra de Exteriores ha dicho que es necesario asumir que la guerra se prolongará durante años y además es partidaria de terminar con la dependencia energética de Rusia. Javier Liébana. La colíder de los Verdes y una de las figuras mejor valoradas del gobierno alemán, Annalena Baerbock, ha confirmado que su país va a seguir apoyando a Ucrania financiera y militarmente el tiempo que sea necesario. En una entrevista con el diario alemán Bild, Baerbock ha afirmado que el mundo debe asumir que esta guerra va a durar años y que lamentablemente el gobierno ruso tiene la idea fija de doblegar a Ucrania y a su pueblo, algo que para evitarlo, ha dicho la ministra de Exteriores, van a hacer cuanto sea preciso. Los Verdes han sido los miembros de la conocida como Coalición Semáforo, formada también por los socialdemócratas de Scholz y los liberales, que más duros se han mostrado frente a la invasión rusa. Tanto Baerbock como su compañero y ministro de Economía, el verde Robert Habeck, defienden desde el principio acabar con la dependencia energética de Rusia. Y en Argentina. Policía y simpatizantes de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se han enfrentado esta madrugada en Buenos Aires. Los agentes han dispersado a los manifestantes con gases lacrimógenos y con cañones de agua. Hay al menos 14 policías heridos. Miquel El Corberecibar. Las movilizaciones han comenzado porque un fiscal general ha solicitado 12 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presuntos delitos de corrupción. Además, la policía ha vallado su domicilio de Buenos Aires y muchos simpatizantes de la expresidenta argentina se han manifestado delante de su casa. Los agentes de policía han dispersado la concentración con gases lacrimógenos y cañones de agua y ha habido enfrentamientos entre los simpatizantes de Kirchner y la policía. Enfrentamientos que han provocado al menos 14 agentes heridos. La vicepresidenta ha acusado a la oposición y al alcalde de Buenos Aires de odiar, en sus palabras, a los peronistas. De vuelta a España, a primera hora de la mañana se ha abierto en Sanlúcar de Barrameda la capilla ardiente del guitarrista y compositor Manolo Sanlúcar, que falleció ayer a los 78 años. En redacción en Andalucía, Jesús Sánchez. Es el primero de los 3 días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento. La capilla ardiente se ha instalado en el auditorio Manolo Sanlúcar, ubicado en el antiguo convento de la Merced, donde precisamente en mayo se rindió un homenaje al artista. Estará abierta hasta las 7:30 de la tarde. Después el cuerpo será trasladado al tanatorio de Sanlúcar, donde se llevará a cabo la incineración. Hasta aquí se espera hoy la llegada de numerosas autoridades y personalidades de todos los ámbitos, especialmente el cultural, para dar el último adiós a una de las figuras del mundo de las artes españolas y del flamenco. Y nos queda la información del deporte. Luis Quintana, buenos días. Hola, buenos días. Hoy a las 10 de la noche el Real Madrid de Carlo Ancelotti, que visita al Español, el conjunto blanco, en busca de su tercera victoria consecutiva en Liga. A las 7:30 de la tarde en el Camp Nou, el FC Barcelona recibe al Real Valladolid. Xavi podrá contar por fin con Jules Koundé, que ya ha sido inscrito en la Liga. A las 5:30 el Getafe intentará buscar sumar su primera victoria en el campeonato frente al Villarreal. Y en motor, a las 3 de la tarde comienza el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, con Sainz saliendo desde la pole y Alonso desde la tercera posición. Es todo. Sigue a vivir, que son 2 días. Más información dentro de una hora y siempre actualizada en Cadenas.